entre amigos, entre colegas en la asistencia de nuestros pacientes, entre colegas en tratar todos de mejorar la calidad de vida. Muchísimas gracias a aquellos que nos apoyan tanto. Nuestra gente de psicología, nuestra gente de antropología e indudablemente todos ustedes que dan su trabajo, se capacitan y entregan el trabajo a nuestros pacientes. Efectivamente, la cátedra cumple 121 años. Esta cuarta cátedra que, fíjense, nace, hoy día está remozada porque tiene todas estas unidades que ya las conocen, pero que nace con el mismo concepto que nosotros tenemos, la concepción biológica, antropológica, psicológica y sociológica. De hecho, el primer profesor titular era un gran escritor, el profesor Siccardi, Francisco Siccardi, que hizo su formación tanto en Italia como acá. Y era un médico que atendía en lo que hoy diríamos nosotros, que eran villas de emergencia. Él atendía en los conventillos. Y llegó a ser el titular, de hecho, el primer profesor de la cuarta cátedra. Y si nosotros hablamos de esta concepción que ya tenían ellos, es decir, en esta concepción los determinantes son sanitarios, culturales, conductuales, sociales, espirituales. Y eso es lo que requería esta cátedra. Entonces, en un poco de historia, el año pasado, con muchos de ustedes estaban presentes allí en el aula magna de la Facultad de Medicina y después en la sala de profesores, estuvimos festejando los 120 años de la cátedra. Mirá qué lindo saquito. ¿Por qué te pusiste el saquito en ese momento? No conté. Y con orgullo. Levantando cajas para ordenar ese es todo uno de mis con mi nietos. vestido. Bien, primer profesor titular, Siccardi, Francisco Siccardi. Ahí lo están viendo ustedes. Gracias, doctora. Agote, el segundo profesor titular. Y acá sí hay un antes y un después. El gran benefactor de la humanidad. Un día de noviembre, el 9 de noviembre de 1914, hace unos meses que había empezado la Primera Guerra Mundial, Agote realiza la primera transfusión de sangre con éxito en el mundo. Era la Argentina, así con mayúscula. La Argentina, que en el año 1895 era el país más rico del mundo. Más rico del mundo. El primer PBI per cápita en el mundo. Japón venía en el lugar 17, Alemania estaba por allá, Brasil ni existía, y nosotros éramos el país más rico del mundo. Y así por eso se pudieron llevar adelante tantas cosas. Entonces decimos, la primera filmación quirúrgica en el mundo se hizo en la Argentina, en el Hospital de Clínica, la hizo Posada. Sí, 3 años después que los hermanos Lumière inventaran el cinematógrafo. 1895 lo inventaron, 1898. El primer equipo de rayos X de América del Sur estuvo en la Argentina. ¿Cuándo? 1898. ¿Cuándo se descubrieron los rayos X? 1895, es decir, 3 años después. Eran grandes forjadores porque ese dinero que ellos tenían lo trasladaban a la comunidad, porque lo trasladaban a un hospital público. Bien, en ese instituto, era el Instituto Modelo, que Agote, como gran político que era, supo hacer la ley 8206, funcionó este instituto en el Rawson, es decir, nosotros estuvimos en el Rawson. Y allí
el 9 de noviembre de 1914, el instituto entonces se funda el 31 de marzo de 1914. Fíjense ustedes, esta es la filmación, 31 de marzo de 1914. Lo estamos viendo en directo. Remontémonos 105 años atrás. Se hizo en 2 años el instituto. Era el mejor de Sudamérica. Ahí estaba el obispo Espinosa, muy gordito, parece que se alimentaba bien. Ahí están llegando, eran las 3 de la tarde. Esto en el Rawson, para que vean un poco la moda, también recreemos. Ahí van a ver enseguida a alguien que está regando. Ahí está. No vamos a ver toda la película, que dura bastante, sino las autoridades nacionales, y ahí lo van a ver. Este es Agote, Luis Agote. Incluso aparece quién era el decano de la facultad, etc. 9 de noviembre de 1914, primera transfusión de sangre en el mundo, con éxito. Agote no la patenta. Quiere que la Cancillería Argentina, como ya estaban las varias potencias en guerra, que se los dé a conocer para que se salven vidas. Y este es el instituto, ahí lo vemos al gran Agote, ese gorro rojo, moda de Francia, recuerden que todos se formaban en Francia, y que significaba el director del departamento. Uno veía el gorro rojo, era director del departamento. Tenía instalación de niños también, obviamente habitaciones separadas. Y lo mismo que hacemos, la revista de Sala, ahí haciendo también la revista de Sala. Ahí está el maestro Agote, investigador, clínico sagaz y excelente profesor. Miren con lo que ajustaba. Las salas de niños que puso, si ustedes ven esto, son todos cuadros de La Fontaine, de fábulas de La Fontaine. Y ahí dictando clases. Y nosotros estamos en una cátedra de medicina interna. ¿Y qué es la medicina interna? El internista es el especialista en la atención médica del adulto. Tanto en las salas de internación, cuanto en el consultorio externo o en las unidades de cuidados críticos, acompañando en decisiones a los profesionales de esas áreas. Realiza actividades de educación. ¿Educación con quién? Con los pacientes, con el sano, para la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Es un humanista. Está preocupado por la calidad de vida de sus pacientes y su enfoque. Hoy día nadie duda que no puede ser biomédico, tiene que ser biopsicosocial, cultural, espiritual. Y es acá donde entran todas las terapias complementarias. Integra la ciencia con el arte y tiene que conocer la realidad sanitaria, tiene que conocer, digo, lo que es elementos fundamentales del sanitario. Y esta es la medicina interna, desde Hipócrates hasta el gran clínico contemporáneo, que fue Osler, el aula donde ustedes desarrollan las actividades, William Osler. Lo que ha mediado, siempre lo que debe seguir mediando, es esta interacción, es la relación paciente-médico. Y por más bibliografía y por más genética y biología molecular y celular y todos los útiles que utiliza el médico,
lo que tiene que estar ahí es el amor. Si no, no existe. Y la prevención con IGEA. Y los pilares es tanto ciencia, arte, pero es humanismo. Y es una verdadera artesanía. Cuando uno va a la costera Amalfitana, en Italia, y va a un lugar hermoso que se llama Ravello, que es el menos turístico, no dice, no, pero sí, estuve en Amalfi, en Positano. En general la gente no visita Ravello. Si les toca alguna vez, visitan Ravello, la ciudad de la música. Y hay una villa que se llama Villa Cimbrone, y ustedes, ¿qué es esto? Es hermoso. Cuando uno entra, a mano izquierda, está esa máxima de Publio Terencio que dice, hombre soy y nada del humano me es indiferente. Hombre soy y nada del humano me es indiferente. Es por ello que el médico, si vamos a la etimología del latín, es el que cuida. Y doctor, de docere, del latín, significa el que enseña, cuidar y enseñar. Cuidar y enseñar. Hicimos un poquito a los antecedentes históricos filosóficos, a ver si estamos bien parados hoy día en todo lo que estamos propugnando. Hipócrates decía que donde hay amor por el hombre también hay amor por el arte. Y nos recordaba que el médico en su quehacer debería estar guiado por dos principios, el amor al hombre y el amor a su arte. Y el juramento hipocrático, la gran enseñanza, es que la medicina es un arte inseparable de las más altas exigencias éticas y del amor. ¿Qué decía Marco Tulio Cicerón? La verdadera medicina de la mente es la filosofía. Y si ustedes han leído los diarios, y ayer hay una entrevista excelente que le han hecho a un grande, un argentino, que se tuvo que ir poco antes de que Onganía hiciera el destrozo en la Universidad de Buenos Aires, es decir, hace 50 años se fue, que es este señor, Mario Bunge, que ayer cumplió 100 años. Y Mario Bunge, entre otras cosas, nos permitió reflexionar y escribió un libro que se llama La filosofía para médicos, que me pidió que le hiciera un prólogo. Este grande le pide a un clínico que le haga un prólogo. Bien, Petrarco nos dejó escrito que el médico no es otra cosa que el consuelo del alma. Y nosotros no llegamos a veces solamente con esta interacción, sino que necesitamos de estas actividades que se desarrollan en nuestra cátedra. Pero si salimos un poco de esta cultura que nos legó Hipócrates, fíjense el canon de Avicena, el gran Avicena, este médico, justamente la ciencia musulmana por excelencia fue la medicina. ¿Y qué decía? Que el médico, decía Avicena, que escribió una publicación, se llamó el Canon, 14 volúmenes, 14 volúmenes. Decía, el médico tiene que ser comprensivo, amistoso, bueno, y debe vestir con algo blanco, con la bata. De ahí sale el guardapolvo que utilizaba. Y ya decía la estrecha relación que existía entre las emociones y la condición física, y supo que la música tenía un efecto físico y psicológico total en los pacientes. Musicoterapia. Para nosotros. Maimónides, es decir, por la parte judía, ¿qué decía? La enfermedad o la salud afecta al hombre en su integridad, es decir, al cuerpo y al alma. Cuerpo y alma. Y de así saltamos un poquito y nos vamos al tiempo. En el año 2014, un poco antes, 2013, le pedí a un grande, Rogelio Polecelo, le dije, Rogelio, mira, me han nombrado presidente de un congreso enorme, porque vienen más de 8.000 personas de distintas partes del planeta, y bueno, estaba como presidente yo, y le dije, la máxima de la cátedra es del humanismo, medicina del humanismo a la ciencia y arte. Y él, en esa abstracción geométrica, nos lo planificó de esta manera. Es por eso
que estos, miren el momento en que me lo entrega, en mi despacho de mi consultor, se llevó numerosos libros, y un día, 6 meses más tarde, me lo trajo. Y es por eso que es el lisólogo de nuestra cátedra. Bien, recuerden que humanismo no es lo mismo que humanitario. Humanismo es algo similar a ese extraordinario movimiento que fue el Renacimiento. Es abrevar en las distintas disciplinas. Y eso es lo que hace una formación integral. En tanto que humanitario es benigno, caritativo, benéfico. Se entiende, y es muy importante, prácticamente nadie duda, que aquel que es un humanista está más propenso a entregar un trato humanitario. Los grandes humanistas, Petrarca, se nombra el padre del humanismo, estamos allí en el siglo XIV, y que decía, propone un desarrollo integral del hombre en todas sus manifestaciones espirituales, sociales y físicas, imitando en lo posible a los autores de la antigüedad. Miren lo que dice José Saramago, saltamos ahora. Dice Saramago, hay una parte de las humanidades en beneficio de la información y conocimiento técnico, que ha llevado a un abandono, a una indiferencia en la comunicación oral y a un empobrecimiento del lenguaje. Si uno pierde las palabras que designan los sentimientos y las emociones, si uno se olvida de la palabra amor, a lo mejor llegará el día en que no se sabrá qué significa. ¿Qué dice Carl Jung? Mire, conozca todas las teorías. Un gran psiquiatra, ¿verdad? De la escuela también de Freud, después tuvo sus diferencias. Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana sea apenas otra alma humana. Nosotros hacemos estas jornadas. Yo vengo de esta universidad, la Universidad Nacional de Cuyo, que en latín es In Spiritus Remigio Vitae. La vida está en el aleteo del espíritu. Cuando le pedimos a Monseñor, al Papa, porque nuestro congreso era un año después que el Papa había asumido, el Papa Francisco, unas palabras para el congreso, nos mandó esta carta a través del cardenal Poli. Entre otras cosas, dice, en el concierto de la ciencia al servicio de la humanidad, la de la salud posee un particular objetivo, y es el de devolver al hombre su dignidad e integridad física, anímica y psicológica. Tan notable propósito de la medicina no puede estar menos que guiado por un profundo humanismo. Entonces, en estas dos concepciones, hay una concepción biomédica que es dualista, es decir, y es reduccionista, causa-efecto. Va al médico, doctor, me duele la garganta, dice la gente, le mira y dice, sí, tiene que tomar esto, pero no sabe si lo va a poder comprar, si puede contagiar a otro, cómo es su ambiente familiar, etc. Indudablemente que con todo lo que estamos diciendo, nosotros estamos por el biopsicosocial, que fue justamente el de la escuela de Cos, el de la escuela de Hipócrates. ¿Y esto lo hemos podido llevar a la medicina? No sé. No sé. Porque los programas, cuando uno dice voy a generar un programa, hoy día dice, bueno, obviamente que el programa tiene que tener conocimientos, destrezas, actitudes, para ir formando las competencias profesionales. Ahora, hubo, muchos programas que se basaron, algunos de ellos eran lo que se decía acá, aprendizaje basado en problemas. Se les daba un caso clínico, hipotético, y se reunían en la semana alrededor de una mesa discutiendo con los alumnos.
pero no tocando, no escuchando al paciente. ¿Qué pasó con todo eso? Mire, cuidado que estos fueron unos genios y nos abrieron el panorama de hacia dónde iba la medicina, pero quizás no se pudo llegar a esto de recrear el humanismo. Cuando yo estuve con el doctor Donald Tosteson, mi gran decano de la Universidad de Harvard, él decía una cosa cuando uno decía, profesor, nos gustaría hacer algo que fuera más humano, la medicina. Entonces es la pregunta, que es la pregunta que yo le hago siempre a Mabel, él decía, tiene los 12 apóstoles, es decir, tiene la masa crítica de gente para trabajar. A un muchacho de 26, 27 años, como tenía en ese tiempo, yo le explicaba lo que quería. Entonces él me dijo algo muy interesante, que se cumple a rajatabla. Mire, él me dijo, cambiar un currículo de medicina es más difícil que mover un cementerio. ¿Ustedes creen que no? ¿Ustedes creen que es fácil cambiar un currículo? Cambiar un currículo profundamente, estamos hablando. No, en vez de esto le vamos a dar lo otro. La forma de enseñanza, aprendizaje. A la prueba me remito, tenía toda la razón. Esta es la primera experiencia europea que era en Maastricht. Y fíjense algunas cosas interesantes. Cuando fueron a estudiar, a médicos ya estamos hablando, estos son publicaciones americanas, ¿qué pasaba? Estamos hablando de médicos residentes, es decir, ya estaban trabajando en un hospital. Pero vamos a ver cómo se desempeñan en, por ejemplo, examen físico del abdomen. Fíjense que solamente el 8% de esos médicos podía palpar el hígado. Dolor a la descompresión, es decir, ¿tendrá o no una peritonitis? Solamente el 8% versus más del 90% de aquellos egresados extranjeros, entre ellos muchos argentinos. Pero lo que es tremendo, cuando fueron y preguntaron a los directores del programa las causas más frecuentes de dificultades o problemas en los residentes de medicina interna, la misma disciplina nuestra. Fíjense ustedes, además de mala relación con los colegas, comportamiento humano no satisfactorio con los pacientes, casi un cuarto. Conducta ético-moral inaceptable. Ojo que esto es sacado de publicación americana. Entonces, cuidado con esto, no es fácil cambiar un programa. Y hacia dónde vamos tenemos que tener muy bien el GPS. Entonces, esto, de acuerdo a esto, en lugar de esto. La historia de este cuadro es magnífica, que es el doctor de Phil, y es la agonía del hijo mayor real de Phil. El médico se quedó toda la noche acompañado. Piensen, no había antibiótico, no había absolutamente nada. Este cuadro, muchas veces se los muestro. ¿Saben quién lo pintó? Tenía 15 años cuando lo pintó. Picasso, muy bien, muy bien. Se llama Ciencia, tomándole el pulso, y Caridad. Este era el padre de Picasso, no era médico, no era nada, Pablo Picasso. Este era un amigo que lo disfrazó de monja, la criaturita, y una mujer que, bueno, tenía una tuberculosis, y ahí la pusieron. Entonces, obviamente que en esto tenemos que tener y recrear la empatía, porque a través de la empatía, el lenguaje no solamente el lenguaje hablado, sino, adelante, pase, es la herramienta diagnóstica y tratamiento, de tratamiento más importante que tiene el médico. Fíjense lo que decía
uno de los más grandes internistas, autor de una de las Biblias de medicina interna de nuestra disciplina. Esto hace 69 años, con la primera edición de este libro de Harrison. Decía, ningún ser humano tiene mayores oportunidades ni contrae tantas responsabilidades y obligaciones como el médico. Necesita en grandes dosis capacidad técnica, conocimientos científicos y comprensión de los aspectos humanos. Hola René, muchas gracias por venir. Se da por sentado que posee tacto, empatía y comprensión, ya que el paciente es algo más que un cúmulo de síntomas, signos, trastornos funcionales, daños de órganos, perturbación de emociones. El enfermo es un ser humano que tiene temores, alberga esperanza y por ello busca alivio, ayuda y consuelo. Y este fue el médico que reunió prácticamente todo ello, que fue William Osler. Y se los traje aquí porque ustedes están en el aula Osler y allí se desarrolla gran parte de la actividad formativa de todos ustedes. Se lo distinguía y se lo llamaba el hombre de las 4 H, por la humanidad, humildad, honradez y humildad. El gran clínico de comienzos del siglo XX, William Osler. Karl Jasper dice, el humanismo en la medicina actual, la idea del humanismo, la segunda columna de la práctica médica junto a la ciencia, se abandona en proporción creciente. ¿Y por qué? Y porque hoy están los exámenes complementarios de altísima tecnología, como puede ser una resonancia nuclear magnética, una tomografía axial computarizada. ¿Y qué está pasando? Los pacientes, los médicos y la exigencia de los pacientes también, es cada vez más estudios y menos se lo escucha al paciente. No se tiene en cuenta que el quehacer médico no concluye en los límites científicos. El médico, acosado por los factores externos, va perdiendo esa meta. ¿Y qué entra? En frustración. No solamente el médico, sino también los pacientes. Cada vez me escucha menos. Ni me miró, ni me tocó. No me tocó, no me tomó la presión. Entonces, ¿cómo podríamos reaccionar? Dice Jasper, seguir con la idea del médico que se basa en la ciencia y en el humano. Esta asociación es eterna, pero no existe por sí misma, necesita constante renovación. Ahí lo tienen a este médico y filósofo. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Porque imagínense ustedes, esta cátedra, muchos de ustedes la conocen, tiene alumnos de pregrado, grado, posgrado, residencias médicas, pacientes para atender que participan todos ustedes además, y siempre uno está agradecido de ello, pero además tiene que estar haciendo publicaciones científicas, en revistas de alto impacto, escribiendo libros. Entonces, ¿cómo lo hacemos para no olvidarnos? No olvidarnos, recrear y no que sea un sello de goma que diga, sí, la medicina, vamos del humanismo a la ciencia y el arte. Yo le agradezco que esté hoy aquí Vivina porque nos ha acompañado muchísimo en el ciclo cultural. Entonces, ¿cómo lo pensamos? Y lo pensamos con el corazón y con el cerebro. Y como siempre, basándonos en los principios socráticos. A una pregunta, tratar de encontrar la mejor respuesta. Y en la ley de la parsimonia de William de Ockham, este franciscano, estamos hablando siglo XIII, siglo XIV, aún ante un problema, la mejor explicación es la más simple. La mejor explicación es la más simple. Por supuesto que hay que conocerlo. Y lo que decía Confucio. Me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí. Y es lo que ustedes hacen junto con la coordinadora en forma permanente.
Y si los médicos